Bienvenidos al Rincón de las Historias. Aquí es Leo y hoy les traigo otra historia. Clara le regaló a su hija un juguete que grababa y repetía voces. Al día siguiente, quiso escuchar las frases graciosas de la niña, pero, de pronto, oyó la voz de su marido saliendo del conejo de peluche. Antes de empezar, cuéntenos en los comentarios desde dónde nos acompañan. Esperamos que disfruten la historia de hoy. La juguetería estaba en el primer piso de la plaza y siempre olía igual. Plástico nuevo, cartón de caja recién abierta y un resto de dulce que llegaba desde el área de comidas. Clara cruzaba los pasillos, sujetando firme la mano de Livia, y mientras caminaba iba tachando pendientes de una lista que solo existía dentro de su cabeza. Pasar a la farmacia, recoger el paquete en la paquetería, llegar a tiempo para dejar lista la mezcla del pastel, porque al día siguiente venía su suegra a comer, y una suegra que se respete no se sienta a la mesa sin algo horneado en casa. Livia jalaba la manga del abrigo de su mamá en dirección a los peluches, golpeteando sus tenis rosas contra el piso brillante y repitiendo el eterno «Mamá, mami, déjame nada más ver». Ver era una palabra segura. Ver Clara siempre lo autorizaba, porque ver todavía no era comprar. Doblaron el pasillo y ahí estaba una pared entera de osos con camisa de cuadros, zorros con moño, gatos con lentes. Livia se detuvo medio segundo. Examinó a esa multitud con la seriedad de quien ya sabe exactamente lo que quiere, y fue derecho al estante de abajo. En medio de los demás, sentado, había un conejo de peluche con orejas largas de color rosa, botones negros en lugar de ojos y una patita de plástico con un botón. Prendido a la panza, un cartoncito prometía en letras grandes que el juguete repetía todo, grababa voces, cantaba y sería el mejor amigo de cualquier niño. Livia agarró el conejo con las dos manos, recargó la cara en él y miró a su mamá de abajo hacia arriba, con esa mirada que Clara se sabía de memoria. Con esa mirada, su hija ya había conseguido una tercera vuelta en los caballitos del parque cuando ya se había acabado el dinero, y el encargado solo hizo un gesto y la dejó seguir. Con esa misma mirada conseguía galleta extra de la abuela, cuento extra del papá antes de dormir y paseo extra de la propia Clara, incluso los días en que apenas se sostenía en pie después del trabajo. «Mamá», susurró la niña, como si el conejo pudiera oírla y sentirse mal. «Está vivo». Clara se puso en cuclillas y tocó la oreja rosada. La tela era suave, pero de calidad dudosa, de esas que se apelmazan después de 3 lavadas. Volteó la etiqueta, miró el precio y cerró los ojos un instante. $40 no era algo imposible, pero tampoco era cosa que se compra sin pensarlo. En su cabeza ya corría la hoja de cálculo: guardería pagada, renta pagada, pedidos de los clientes enviados. Pero el mes entrante vencía el seguro del coche. Livia necesitaba ropa nueva y Rogelio andaba diciendo que las llantas estaban lisas. «Hija», intentó Clara, bajito, «vamos a ver tantito más. Mira este gatito, qué bonito». Guió la mano de la niña hacia el estante de al lado, donde había un gato con bufanda tejida que costaba 1/3 del precio. Livia miró al gato con la cortesía de quien saluda a un pariente lejano en una fiesta familiar y volvió a apretar el conejo contra su pecho. El conejo estaba elegido, asunto cerrado. Una vendedora joven pasó por ahí de cola de caballo y playera del uniforme, vio la escena y sonrió. «Aprieta el botoncito», le dijo a la niña. «También habla». Livia, sin soltar el juguete, apretó la patita con toda la solemnidad del mundo. El conejo se quedó un instante callado y luego soltó, con una voz alegre y medio metálica: «Hola, yo soy tu amigo». La niña contuvo la respiración. Clara se rió sin querer, porque la cara de su hija estaba demasiado seria, como si acabaran de presentarle a alguien importante. «Y hay más», siguió la vendedora. «Si lo aprietas 2 veces seguidas, empieza a grabar. Lo que le digas, luego lo repite». Los niños se vuelven locos con eso. «¿Graba?», preguntó Clara. «Guarda como 30 minutos. Cuando se llena, va borrando lo más viejo
y grabando encima. Es sencillo, pero créame, mi sobrino no soltó uno igual durante 3 meses. Livia ya había apretado 2 veces. Había acercado el conejo a su boca y le había dicho, muy seria, en la oreja, «Me llamo Livia. Tengo 4 años». Un segundo después, la misma voz alegre devolvió, «Me llamo Livia. Tengo 4 años». La niña miraba el juguete como si dentro de todo ese relleno viviera un animalito de verdad, un animalito que había entendido lo que ella dijo. Clara suspiró. Ya sabía que lo iba a comprar. No por el precio, no porque su hija necesitara otro juguete. En casa había tantos que cada sábado llenaba una caja entera guardada debajo de la cama. Era otra cosa. En los últimos tiempos, la niña se reía poco. No es que Livia anduviera triste. Los niños siempre tienen una vida propia, medio aparte. Pero Clara notaba que el departamento se había vuelto demasiado silencioso, que su hija ponía atención a las conversaciones de los adultos en la cocina, que había dejado de correr gritando por el pasillo y ahora jugaba en su cuarto con un cuidado enorme, para no molestar a nadie. A los 4 años ese tipo de cuidado no debería existir. «Nos lo llevamos», dijo Clara. Livia asintió contenida, como una adulta, como si no pudiera ser de otro modo, y no soltó el conejo ni en la caja, ni en el elevador, ni dentro del coche. Regresaron a casa en el tráfico de la tarde. Llovizna fina, el limpiaparabrisas repartiendo agua en el vidrio, faros parpadeando a lo lejos. Clara manejaba con una mano y con la otra le acomodaba de vez en cuando el abrigo a su hija, que siempre se le torcía. Desde la sillita venía, «Me llamo Livia, tengo 4 años». Y enseguida el eco mecánico. Después la niña le enseñó algo nuevo, «Me gustan los hotcakes». Y el conejo, obediente, repitió la parte de los hotcakes. Clara oyó eso y se descubrió sonriendo de verdad por primera vez en todo el día. La mañana había sido la de siempre. Pedidos, llamadas, pleito con la paquetería que otra vez cambió la dirección, mensaje agresivo de una clienta quejándose de que la caja llegó abollada. Después guardería, tráfico de la capital, tienda. Y ahora la oscuridad afuera. La respiración tibia de la niña atrás de ella, la vocecita del juguete, y por unos minutos se podía creer que todo estaba bien. El edificio la recibió con el mismo vestíbulo de siempre, oliendo a la comida de los vecinos del 3er piso y con la puerta de entrada que ella y Rogelio pensaban cambiar desde hacía 2 años. Livia entró corriendo, sin quitarse el abrigo, para presentarle el conejo a la sala con urgencia. Clara se quedó en el pasillo, se quitó los zapatos, dejó la bolsa del mandado en el mueble de la entrada y recargó el hombro en la pared un instante. Le latía la cabeza. Sobre la mesa había media taza de café frío en su taza favorita, la de la orilla despostillada todavía de la mañana. Olía a quemado. Se le había olvidado un pan en el sartén antes de salir. Una noche común de una familia común. Solo que debajo de esos olores domésticos había algo más, y Clara no encontraba el nombre. Una tensión repartida por los cuartos, como si alguien hubiera tendido un hilo invisible de pared a pared, y ella anduviera tropezando con él sin verlo. Mientras calentaba la cena, picadillo con arroz del día anterior, Clara oía a su hija corriendo por el pasillo abrazada al conejo. Al peluche ya lo habían presentado al tapete, al sillón, a la tele y al zapatero. Del cuarto llegaba, «Y esta es mi cama, y este es mi closet, y esta es mi mamá». Después el clic del botón y la voz alegre repitiendo, «Y esta es mi mamá». Clara se rió sola por encima de la olla. El gato del vecino, un enorme pelirrojo llamado Pelusa, estaba afuera maullando por atención, como todos los días. Livia recargó la oreja del conejo en la puerta, apretó grabar y susurró, «Escucha, escucha». Pelusa maulló. El conejo después reprodujo el maullido con honestidad, pero salió tan sin convicción que parecía gato resfriado. La niña se rió hasta ahogarse. La llave giró en la cerradura a la hora de siempre. Rogelio volvía del trabajo más o menos a esa hora,
Y hacía tiempo que Clara había dejado de preguntar dónde había estado cuando se retrasaba. Antes preguntaba, ahora había aprendido a no preguntar. Él entraba, se quitaba el saco, colgaba la mochila e iba directo a lavarse las manos. Ese ritual era casi religioso. «Papá, papá, mira». Livia corrió a su encuentro con el conejo estirado en los brazos. Rogelio se agachó, le despeinó el cabello a su hija y miró el juguete sin ningún interés. Tenía la cara cansada, ojeras hondas, el cabello pegado a la frente. Olía a café y a algo más. Tal vez perfume de baño de oficina, tal vez nada más calle. «Bonito el conejo», dijo Cortés. «Bien orejón. Habla, escucha». La niña apretó el botón y el juguete anunció, animado, «Y esta es mi mamá». Rogelio levantó los ojos hacia Clara, parada en la puerta de la cocina con un trapo en las manos, y soltó una risita. «Listo. Compramos otra parlanchina para la casa. Con una ya teníamos suficiente», lo dijo con media sonrisa, como quien hace un chiste, pero algo se cerró entre los omóplatos de Clara. Se obligó a sonreír también, porque Livia miraba ora a uno, ora a otro. «Vengan a cenar», dijo con voz plana. «Ya calenté». Cenaron los tres en la cocina. Afuera ya oscurecía del todo, y el foco amarillo encima de la mesa se reflejaba en el vidrio de la ventana. Livia sentó al conejo junto a su plato y de vez en cuando le acercaba la cuchara al hocico, preguntándole si estaba rico. Rogelio comía callado, mirando el celular. Antes no era así. Antes, si Clara apoyaba el codo en la mesa o estiraba el brazo frente a él para tomar la sal, él comentaba algo. Ahora el celular era prácticamente una extensión de su mano. «¿Cómo estuvo tu día?», se le preguntó ella. «Normal», respondió sin levantar la vista. «Junta larga». «¿Con quién?» «Con la dirección. De todas formas no los conoces». Clara se quedó callada. Antes los conocía. Antes él nombraba a los compañeros por su nombre, traía alguna anécdota graciosa del jefe de área, de la muchacha de finanzas que se equivocaba en todo. Después esas historias se fueron encogiendo solas hasta volverse normal, cansado. Estuvo larga. Ella no sabría decir cuándo pasó. No hubo un día exacto. En algún momento simplemente se dio cuenta de que ya no tenía idea de lo que él hacía allá, más allá de la palabra genérica trabajo. «El viernes llego tarde», dijo él, sin despegar los ojos de la pantalla. «Quedé de salir con los muchachos». «Está bien. El viernes tengo envío grande. También voy a terminar tarde». «Perfecto, entonces». Por fin levantó los ojos y no había nada en ellos. Ni cariño, ni irritación, ni curiosidad. Solo el fondo gris de un hombre cansado. «Por cierto, ¿pagaste la guardería?» «Sí». «¿Y el internet?» «También». «¿Segura?» La última vez llegó aviso de atraso. Clara dejó el tenedor despacio. La última vez había sido 2 meses antes, y el atraso había ocurrido porque él tomó su tarjeta 1 minuto para pagar su propio seguro y se le olvidó devolverla, y el cargo automático no pasó. En ese momento, ella no dijo nada, porque no le gustaba discutir ese tipo de cosas frente a la niña. Simplemente abrió ese mismo día una cuenta aparte, solo para los gastos fijos, y nunca más le prestó la tarjeta a nadie. «Estoy segura», respondió bajito. «Siempre estoy segura». Él se encogió de hombros y volvió al celular. Livia, sin notar nada, le daba de comer al conejo una albóndiga imaginaria. Después de la cena, Clara lavó los trastes y Rogelio se fue al cuarto con la laptop. Detrás de la puerta se oía un murmullo ahogado. Hablaba con alguien, pero bajito, casi susurrando, como quien tiene miedo de que lo oigan. Antes hablaba por teléfono fuerte, a gusto, caminando por la casa. Clara se quedó junto al fregadero tallando un plato, el agua escurriéndole por la muñeca hasta dentro de la manga de la blusa. No intentó escuchar, solo lavó los trastes. Más tarde, cuando la niña empezó a tallarse los ojos, Clara la llevó a bañarse. El baño estaba caliente, el espejo empañado, la espuma olía a manzanilla.
Livia se sentó en la tina con el conejo apoyado en el borde y le contó el día entero. La guardería, la maestra Marlene, Bernardo, que le quitó su lápiz amarillo y después se lo devolvió porque le despertó la conciencia. Le despertó la conciencia, era frase de la abuela. La niña la había memorizado y ahora la usaba a diestra y siniestra. Enjabonándole la espalda a su hija, Clara pensó de repente que ya ni se acordaba de la última vez que ella y Rogelio simplemente habían platicado. No de cuentas, ni guardería, ni trabajo, platicado por platicar de nada, como en los tiempos en que acababan de irse a vivir juntos y se quedaban hasta la madrugada en la cocina discutiendo tonterías. Sintió una tristeza dolida, pero era una tristeza silenciosa, vieja, como muela que duele bajito y a la que uno ya se acostumbró. «Mamá», dijo Livia, «¿por qué papá está triste hoy?» Clara se detuvo con la esponja en la mano. «No está triste, mi amor. Está cansado. Papá tiene mucho trabajo». «¿Y por qué él tiene mucho trabajo y tú tienes poco?» Clara sonrió apenas. «Yo también tengo, solo que el mío es aquí dentro de la casa y no se ve a la primera. El de papá es allá lejos». La niña reflexionó. Después asintió con la misma seriedad de la tienda. «Bueno, entonces déjalo trabajar que el conejito y yo lo esperamos». Clara la envolvió en una toalla grande, la sentó en su regazo y se quedó un minuto así nada más, respirando el olor del champú infantil. Del otro lado de la pared oyó a Rogelio cerrar la laptop, levantarse, cruzar el pasillo. Después la puerta del balcón. Se fue a fumar, a pesar de que había prometido dejarlo desde el verano. Clara pensó en eso con distancia, como si fuera un hecho de la vida de otra persona. Acostó a la niña con su pijama favorita, la de conejitos, coincidencia que cayó bien esa noche. El conejo de orejas rosas quedó acostado casi sobre su hombro. Livia lo abrazó fuerte, como solo se abraza lo que se ama de verdad, y se apagó casi de inmediato. Clara se quedó sentada a su lado, acomodó la cobija, le alisó el cabello. La lámpara en forma de estrella repartía manchas suaves por el techo. Afuera seguía la misma llovizna. Las ventanas del edificio de enfrente brillaban amarillas. Se levantó con cuidado, para que el piso no crujiera. En la puerta del cuarto se dio la vuelta. Livia dormía con el conejo pegado a la cara. Todo estaba en orden, silencioso, tranquilo, como en miles de otros departamentos esa noche. Y solo dentro de Clara, despacio, allá en el fondo, dolía eso que ella no sabía nombrar, la sensación de estar olvidando algo importante y no poder recordar qué. Entrecerró la puerta y fue a terminar de lavar las tazas. En la cocina, Clara secó el fregadero, colgó el trapo en el gancho. Del cuarto llegaba un teclado golpeando en ráfagas cortas. Rogelio seguía con la laptop, contestándole a alguien en la aplicación. Ella pasó por la puerta entreabierta sin mirar hacia adentro y fue al cuarto de su hija, donde había quedado ropa tirada en el tapete, bloques de armar y la mitad de un rompecabezas. La niña siempre se dormía antes de guardar sus cosas. El cuarto estaba tibio y silencioso. La lámpara llenaba el techo de estrellitas amarillas. Livia dormía de lado, con las rodillas dobladas, y su respiración regular era el único sonido vivo. Clara juntó la blusa de la pijama, la dobló, la dejó en la silla, recogió los bloques en la caja de plástico, guardó ahí también un oso de madera sin oreja y un librito todo arrugado. El conejo estaba en la almohada, junto a su hija, con una oreja caída sobre la cara de la niña. Clara tomó el juguete para apartarlo, ya iba a dejarlo al lado de la almohada, y se detuvo. Le dieron ganas de repente de escuchar lo que la niña había dicho durante la noche. Esas grabaciones, Clara a veces se las mandaba a su propia mamá y a su suegra. Sus amigas se derretían, y ella lo guardaba todo en una carpeta aparte en el celular. Que fuera una más. Se sentó en la orilla de la cama, se puso el conejo en el regazo, apretó el botón. Primero vino la risa de Livia, la misma del baño, cuando se reía de Pelusa detrás de la puerta. Después, delgadita, «Mi mamá es bonita». Clara sonrió sin querer, le alisó la oreja al peluche.
Vino un balbuceo, un pedazo de canción, más risas. Ya iba a apretar otra vez para oírlo todo de nuevo, el dedo ya sobre la patita de plástico, y fue en ese momento que salió de la bocina la voz de Rogelio. Clara tardó en entender que era él. La voz venía apagada, de lejos, como si el conejo hubiera estado en otro cuarto, escuchando detrás de una puerta cerrada. Él hablaba bajito, pero con claridad. Ella se quedó quieta con la mano en el aire. Ella no sospecha nada, ya te dije. Aguanta tantito más. Falta la evaluación, después arreglamos todo de una vez. Pausa. Del otro lado alguien respondía, pero la bocina no había captado esa voz, solo la de él. No, cerca de ella no puedo. Está en la cocina ahorita. No, no me voy a separar en una semana, no me apures. Tiene que quedar todo bien hecho. Clic. La grabación se detuvo. Clara estaba sentada muy derecha. Le zumbó algo en los oídos, como si la presión del cuarto hubiera bajado de golpe. Miró el juguete en sus manos, después a su hija dormida, después otra vez el juguete. El primer pensamiento fue el más simple y el más tonto. Entendí mal. El segundo, puede ser un juego, algún video de internet que Livia grabó sin querer. El tercero llegó frío y absolutamente lúcido. No entendí mal. Apretó el botón otra vez. El conejo dijo animado, «Me llamo Livia, tengo 4 años». Después los hotcakes. Después el maullido del gato. Apretó de nuevo. Risas, mi mamá es bonita. Clara cerró los ojos con fuerza, tratando de respirar bien. El juguete saltaba de una grabación a otra sin ninguna lógica. Parecía que sosteniendo la patita más tiempo salía un fragmento más viejo. Empezó a probar. Y la bocina devolvió otra vez la voz de Rogelio, solo que ahora más cerca, más nítida, como si él hubiera estado hablando junto al juguete. Te juro que pensé en todo. Ella sola se va a hundir. Mira cómo está. Vive cansada, con los nervios destrozados. Pausa. Otra respuesta que no se oía. Me la llevo la semana que entra. Nada más una cosa. Cuando hables con la niña, ve con calma. Necesito que Livia se acostumbre a ti, si no después se complica. Clic. Clara bajó el juguete hasta su regazo despacio. Se dio cuenta de que estaba apretando el cuerpo suave del conejo con tanta fuerza que sus dedos se habían puesto blancos. Tuvo que abrir la mano, apoyarla sobre la cobija y mirar esa palma temblando finito. Afuera, llovía bajito. En algún rincón de la casa funcionaba el refrigerador. Del cuarto de al lado llegaba el ruido del teclado. Se levantó, fue de puntitas hasta la puerta, pegó el oído. Rogelio estaba tecleando, no hablando. Entonces esas grabaciones no eran de ese momento. Entonces la niña había captado sus conversaciones en otros momentos, mientras corría por la casa con el conejo. Ya en el pasillo cerca del balcón, donde él fumaba y hablaba por teléfono, ya junto a la puerta entreabierta del cuarto, donde se quedaba con la laptop. Él ni siquiera había notado que había un peluche orejón cerca con el botón encendido. Clara regresó y se sentó otra vez. Se sintió mal con esa aritmética simple. Entonces, él hablaba así seguido. No se le escapó una vez. Era rutina frente a la niña. Simplemente se había acostumbrado a pensar que la nena estaba ocupada con sus juguetes y no le parecía necesario cerrar la puerta. La grabación saltó una vez más, y ahora salió de la bocina un Rogelio completamente distinto. No el del teléfono, el que platicaba con su hija. Voz suave, cariñosa, de esas que hacía tiempo no usaba con la propia Clara. Livia, jugamos al secreto de mamá, pero no le puedes contar. Es secreto solo de nosotros. La vocecita fina de la niña. Sí, mira. Si viene una señora aquí, una señora buena, y te empieza a preguntar cómo se porta mamá, tú le dices que mamá llora mucho. ¿Se lo dices? Pausa. Pero mamá no llora. ¿Y qué si no llora? Es un juego. Tú nada más dices, mamá llora, mamá grita, mamá se olvida de recogerme en la guardería, mamá no me da de comer. Nada más eso, ¿va? ¿Pero por qué? Es un juego. El que se acuerde de más cosas gana un premio. ¿Quieres premio?
Sí quiero. Entonces repite conmigo. Mamá llora mucho. Silencio. Después, delgadita, insegura, mamá llora mucho. Mamá grita. Mamá grita. Buena niña. Ahora, mamá no puede sola. Pausa. Y entonces, la voz de Livia salió perdida. Nada infantil. Papá, ¿de verdad mamá no puede sola? No, mi amor, es un juego. Nuestra mamá es buena. Nada más repítelo, para que yo lo oiga. Bueno, mamá no puede sola. Eso, mi lista. Clic. Los brazos de Clara cayeron. Se quedó sentada en la orilla de la cama, mirando a su hija dormir, sin poder moverse. Tenía la impresión de que, si se levantaba en ese instante, las piernas no la sostendrían. Por dentro estaba todo frío y muy vacío. Los pensamientos le llegaban cortos, simples, como si hubiera desaprendido a pensar en frases completas. Le enseñó a la niña a mentir. Sobre mí, que soy su madre. Livia suspiró dormida, se volteó del otro lado, chasqueó los labios. Clara le miró la manita buscando algo en el vacío. Puso el juguete con cuidado junto al hombro de su hija para no despertarla y enseguida lo quitó de nuevo. No soportaba dejar esas orejas cerca de su cara. Lo tomó de vuelta, lo apretó contra su propio vientre. El conejo olía a plástico y un poco a champú de niño. La nena ya lo había estrujado con las manos mojadas en el baño. Clara se llevó el puño cerrado a la boca, porque el primer sonido que empezó a subirle del pecho no tenía nada de humano. Se tragó ese sonido en la garganta. No podía llorar, no podía gritar. Si salía ahora a la cocina y le aventaba el conejo a la cara, Rogelio la miraría con esa mirada gris y calmada y diría: ¿de qué estás hablando? Escúchate, es un juguete, está descompuesto, otra vez estás inventando cosas. Y en 10 minutos la mujer culpable, nerviosa y descontrolada, gritándole a su marido por un peluche descompuesto, con las manos temblando, sería ella. Él sabía hacer eso. Lo hacía desde hacía mucho tiempo. Cerró los ojos y se obligó a contar hasta 10. Después otra vez. Después respiró hondo por la nariz, muy despacio. Afuera pasó una sirena de ambulancia. El sonido atravesó la ventana y se disolvió. Se descubrió mirando un punto fijo en la pared. Ahí había una calcomanía de una jirafita amarilla que ella y Rogelio habían pegado juntos cuando la niña tenía 6 meses. La pegaron los dos, riéndose, discutiendo porque ella la puso chueca y él decía que estaba perfecta. Esa noche, ahora, parecía pertenecer a la vida de otra persona. Apretó el botón una vez más. Necesitaba oírlo todo hasta el final, para que mañana, pasado mañana, dentro de una semana, nadie pudiera decir que ella lo había inventado. El conejo repetía obedientemente los mismos pedazos en círculo, el balbuceo, el maullido, la voz apagada en el pasillo, el susurro meloso junto al cuarto. Clara lo escuchó todo por tercera vez y con cada repetición entendía más hondo que no había sido una impresión suya y que no había exagerado en nada. Los dedos se le pusieron helados, como si hubiera pasado demasiado tiempo en el balcón sin abrigo. No notó cuándo dejó de sentir las rodillas. Solo cuando intentó cambiar de posición la pierna y sintió los piquetes, entendió cuánto tiempo llevaba ahí, inmóvil. En algún momento entendió una cosa más, esa que en la mañana, ayer, un tiempo atrás, habría sido vergonzoso hasta formular. Todos esos: eres demasiado ansiosa, quieres controlar todo, tus nervios. No pongas esa cara frente a la niña, ahí va la mamá a dramatizar. Eso no era el modo cansado e irritado de hablar de un hombre, eso era preparación. Él no perdía la cabeza. Iba con cuidado noche tras noche, semana tras semana, sembrando en la cabeza de ella y en la de todos alrededor una idea simple. Clara no está bien. Clara no es confiable. Clara no puede con su hija. Ese pensamiento dolió menos de lo que avergonzó. Vergüenza de haberle creído tanto tiempo, de haberse justificado,
de que ante su «otra vez tú», ella empezara a balbucear que estaba cansada, que se iba a esforzar, que se iba a controlar, como si la culpa de que la casa estuviera pesada fuera suya. Miró la puerta. A 2 pasos de ahí estaba el hombre que ella alguna vez amó, que le sostuvo la mano en la sala de parto, que el primer año se levantaba de madrugada para que ella pudiera dormir. Aquel hombre y que le enseñaba a una niña de 4 años a decir que su mamá estaba loca, no encajaban en su cabeza. Uno se sobreponía al otro y no pegaba. El primer impulso fue levantarse, abrir la puerta de golpe, ponerle el juguete enfrente y apretar el botón. Clara alcanzó a ponerse de pie y se volvió a sentar, despacio, porque sabía exactamente lo que pasaría. Él se quedaría paralizado un segundo, palidecería y diría algo como «Cálmate, no frente a la niña, vamos a hablar en la cocina». Y en la cocina primero negaría, después se reiría, después la acusaría, y después, cuando ella fuera al baño a lavarse la cara, agarraría el conejo, abriría la tapa de las pilas con la uña, sacaría todo, y en la mañana diría «¿Cuál grabación? Mira, el juguete ni prende, estabas dormida de pie». Y un día después le hablaría a esa mujer, la conocida, y agendaría la dichosa evaluación para el día siguiente, mientras Clara siguiera en shock y pasara fácil por descontrolada. Ella entendió eso con una claridad absurda, como si alguien se lo hubiera explicado en voz alta. Y fue entonces que surgió en ella, por primera vez esa noche, algo más que miedo. Ni siquiera rabia exactamente, algo más frío y más organizado. Como si la ansiedad por la que él la criticaba desde hacía años se hubiera dado la vuelta hacia ella y se hubiera revelado no como una enemiga, sino como una aliada. Si él armó un plan, ella también iba a armar uno. Solo que él se tardó meses en el suyo, y ella tenía esa noche, y con suerte 1 o 2 días más. Clara dejó el conejo sobre la cobija, fue de puntitas hasta la cómoda, tomó el celular que cargaba cerca del espejo, regresó, se sentó, abrió la grabadora, acercó el micrófono al hocico del juguete y volvió a empezar. Apretar una vez, esperar, grabar. El conejo entregó todo lo que todavía recordaba. Sus manos ya no temblaban tanto. Necesitaba copia, porque el juguete borraba lo más viejo. Cuando terminó, tenía en el celular un archivo de más de 20 minutos, mitad risa de niña, mitad aquello con lo que iba a salvar a su hija. Abrió el correo enseguida, se mandó el archivo a sí misma, después a un segundo buzón viejo que Rogelio ni sabía que existía, creado en la época en que abrió la tienda en línea. Esperó hasta que se confirmara el envío. Solo cuando apareció la marca de enviado, se permitió soltar el aire. Después le tomó fotos al conejo desde varios ángulos, en la cama, en su mano, de cerca, la patita con el botón. Anotó en el bloc de notas la fecha, una descripción corta de las circunstancias en que lo había escuchado. No para nadie, para ella misma, para que después, cuando tuviera que contarle todo aquello a desconocidos, no se enredara ni se le olvidara ningún detalle. Devolvió el juguete a su lugar exacto, junto al hombro de su hija, las orejas volteadas hacia la almohada. Hasta acomodó la cobija. Después se quedó mucho rato mirando a la niña, el puño cerrado debajo de la cara, el mechón pegado a la frente, las pestañas largas. Algo se le contrajo en la garganta y la mano volvió a su boca. Se prometió a sí misma, ahí, sentada en la orilla de esa cama, una cosa simple. Ni mañana, ni pasado, ni dentro de una semana iba a perder el control. Que él siguiera creyendo que su mujer estaba, como siempre, confundida, cansada, nerviosa. Que preparara tranquilo la dichosa evaluación. Que creyera que todo estaba saliendo conforme a lo planeado. Apagó la lámpara, dejó solo las estrellitas en el techo, se acostó junto a su hija encima de la cobija y abrazó a la niña junto con el conejo. Se quedó ahí con los ojos abiertos hasta el amanecer, oyendo a Livia respirar en su cuello. Del cuarto ya no venía ningún sonido. Rogelio se habría dormido frente a la laptop o se habría ido a la cama. Ella no fue a verificar.
No hacía la menor diferencia dónde durmiera él. Por primera vez en muchos meses, de verdad no hacía diferencia. La mañana amaneció gris, sin sol. Clara abrió los ojos no porque hubiera dormido, sino porque llevaba 5 minutos mirando el techo y entendió que ya no iba a conciliar el sueño. Su hija respiraba bajito a su lado, con la nariz metida en la oreja rosada del conejo. Se levantó con cuidado, acomodó la cobija. En el espejo del pasillo apareció una mujer de piel grisácea y ojos hundidos. Clara se hizo un gesto con la cabeza a sí misma, como quien saluda a una conocida, y se fue a la cocina. Hizo avena, puso el agua al fuego, sacó la mantequilla, cortó el queso en rebanadas finas e iguales, como a él le gustaba. Llenó su taza favorita, la de el mejor papá del mundo. Regalo que la niña le había dado en una fecha especial, con 2 cucharadas de café y agua caliente. Hacía todo sin prisa, con esmero, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Las manos casi no le temblaban. Ella misma se sorprendió de eso. Rogelio apareció en bata, con la cara arrugada y el celular en la mano. Gruñó un buenos días, se sentó sin levantar los ojos. Clara le puso el plato enfrente, la taza, le acercó el azucarero. «Dormí mal», dijo él, entre la queja y la disculpa. «Oí que te quedaste hasta tarde», respondió ella, tranquila. Hasta logró una sonrisita. Nada marcado, solo esa sonrisa cansada de la mañana que él le veía desde hacía años. Él asintió, le dio un trago al café, se hundió en el celular. Clara se sentó enfrente con la taza de té entre las manos, mirando dentro del té, no a él. Tenía la impresión de que, si levantaba los ojos, él lo entendería todo. Pero ni siquiera alzó la cabeza. «Hoy llego más tarde, tengo junta grande». «Está bien. Yo recojo a Livia en la guardería en la tarde. Después a lo mejor pasamos con doña Celia», prometió un pastel. «Vayan», aceptó, distraído. «No se te olvide la luz». «No se me olvida». Terminó el café y fue a vestirse. 20 minutos después se azotó la puerta. Clara se quedó en la mesa hasta que el elevador se lo llevó y solo entonces se permitió bajar la cabeza un segundo y recargar la frente en el mantel frío. Listo. Había pasado la primera prueba. Livia despertó temprano. Clara la vistió, la peinó, le hizo una trenza. La niña no soltaba el conejo. «¿El conejito va conmigo?» «El conejito hoy se queda en casa descansando», dijo Clara. Habló mucho ayer, se le cansó la gargantita. Su hija consideró la explicación, le pareció justa, y sentó al conejo solemnemente en el sillón de la sala, volteado hacia la ventana, para que se entretuviera mirando la calle. Clara agradeció en silencio. En el camino Livia parloteó sobre Bernardo, sobre la actividad de plastilina, sobre la maestra Marlene que había prometido enseñarles a hacer un muñeco de algodón. Clara le sostenía la manita tibia y escuchaba con toda su atención, como si nada en el mundo importara más que esa conversación. En cierto modo, era verdad. El pasillo de la guardería estaba lleno de papás quitándoles el abrigo a los niños. Clara le cambió los zapatos a su hija, le besó la coronilla y se quedó parada unos segundos más junto al perchero, haciendo de tripas corazón. Encontró a la maestra en el pasillo, cargando una pila de dibujos. «Maestra Marlene, tiene un minutito». La maestra, una mujer de unos 50 años, llenita, de ojos cansados y bondadosos, la miró con atención. «¿Pasó algo con Livia?» «No exactamente. Quería saber si ha notado algo raro en ella últimamente, si ha dicho algo sobre la casa, sobre mí». Doña Marlene apoyó la pila en el barandal, miró alrededor y llevó a Clara a un rincón cerca de la ventana, lejos de los otros papás. «Mire», dijo bajito, «justo estaba pensando en hablar con usted, pero no me decidía para que no pareciera entrometimiento. Esta semana, Livia dijo enfrente de todos que su mamá llora. 2 días después, dijo que su mamá se olvida de recogerla. Yo le dije, Livia, mi vida, tú siempre te vas con tu mamá, eres de las primeras. ¿Quién te dijo eso?» Se quedó callada y después dijo que era un juego. Si le soy sincera, no me gustó nada. Algo se apretó dentro de Clara, pero ella mantuvo el rostro.
Gracias. ¿Usted podría confirmar eso si fuera necesario? Doña Marlene la miró largamente. Pareció entenderlo todo en 2 segundos. Mija, yo las veo a ustedes dos desde hace 3 años. Usted siempre llega a la hora, siempre con la botellita de agua, siempre con la niña vestida como debe para el clima. Calcetín limpio, tarea entregada. Si se necesita, yo digo lo que veo. Puede anotarlo. Yo lo digo. Clara asintió, sin poder responder. La maestra le tocó el hombro. Aguántese, ¿eh? Sea lo que sea que esté pasando ahí, usted aguántese. De la guardería Clara no fue a su casa, fue al consultorio. Livia tenía consulta de rutina agendada para la semana siguiente, y ella llamó pidiendo adelantarla. La pediatra las conocía desde hacía años. Doña Regina, chaparrita, ágil, con el fleco entrecano, que se sabía a todos los niños de la colonia de memoria. Clara no contó nada directamente. Solo pidió: si se puede, deme un informe diciendo que la niña está sana, tranquila, con desarrollo normal para su edad y sin ninguna señal de negligencia. La médica la miró por encima de los lentes. ¿Qué pasó, Clara? Nada grave por ahora. Es que puede que necesite comprobar que soy una buena madre. Oficialmente. La pediatra asintió en silencio y empezó a escribir. Clara se quedó mirando la pluma correr sobre el papel, sujetando la orilla del escritorio para no marearse. Después pasó a casa de doña Celia, la vecina del 4º piso que la conocía desde que se mudó a ese edificio. Doña Celia justo estaba sacando un pastel del horno. El departamento entero olía a manzana y canela, y un gato pelirrojo enorme observaba todo desde el barandal con un solo ojo. Clara se sentó a la mesa, rechazó el café, rechazó el pastel, y entonces lloró. Por primera vez desde la noche anterior. Doña Celia no preguntó nada hasta que la otra se agotó. Solo le acercó la taza y le puso la mano sobre la muñeca. Después Clara le contó un poco, lo esencial, el conejo, lo que él le enseñaba a la niña, la mujer que iba a aparecer. Doña Celia escuchó sin interrumpir. Una sola vez se persignó rápido. Entonces mira, dijo cuando la otra terminó. En cuanto sepas el día exacto en que va a ir esa muchacha, me avisas en ese momento. Ese día yo me quedo aquí, no salgo ni al pasillo. Si pasa cualquier cosa, en 1 minuto estoy en tu puerta y con mi marido. ¿Entendido? Clara asintió en silencio. Volvió a casa alrededor del mediodía. Faltaba casi 1 hora para recoger a su hija. Se sentó con la laptop y abrió la carpeta donde guardaba desde hacía años todos los comprobantes domésticos: renta, mantenimiento, notas de ropa de la niña, mensualidad de la guardería, actividades extra. Todo en orden de fecha, mes a mes. Imprimió lo más importante y lo organizó en un folder de plástico. Agregó la cartilla de vacunación, los certificados, copias de los seguros. Después tomó la tableta de su marido. La tableta era de la casa, de todos. Ahí veían fotos, y su hija veía caricaturas. La contraseña Clara la sabía desde hacía mucho, la fecha de nacimiento de él, que nunca cambiaba. La abrió con la sensación de estar cruzando una línea invisible, pero detenerse ya no era posible. Abrió las aplicaciones de mensajería y encontró casi de inmediato la conversación con Leticia. Fue difícil leerla. No porque hubiera algo escandaloso, sino porque era todo demasiado cotidiano, como si él y esa mujer ya tuvieran, desde hacía tiempo, una rutina propia, paralela a la que él tenía con Clara. Leticia escribía: «No se te olvide que el miércoles tengo médico». Él respondía: «Me acuerdo, yo te llevo». Ella: «Otra vez habló tu mamá». Él: «Déjalo así, es algo pasajero». Y en medio de todo eso, frases que le apretaban el pecho a Clara. La pequeña se acostumbra rápido. Los niños a esa edad olvidan en 1 mes. Lo importante es salir por la vía legal. Después de eso, da igual. Nada más, ve con calma con ella por ahora. Necesitas sentirte como familia. Clara fotografió la pantalla con su celular. Cada conversación, con la fecha arriba, con el nombre del contacto.
Después encontró sus mensajes con 2 amigos. Ahí Rogelio se quejaba del modo más previsible posible. Mi mujer está descontrolada, nervios, llanto, no entiende nada. Yo cargo esta casa en la espalda. Ella guardó eso también. La expresión «cargo esta casa en la espalda» le provocó una sensación extraña y corta. No dolor, sino un reconocimiento cansado. Eran exactamente las palabras que ella pensaba sobre sí misma, solo que nunca las decía en voz alta. Cerca de 1 hora después, cerró la tableta y la devolvió a su lugar exacto, alineando hasta el ángulo. Las copias de todo se fueron al segundo correo y a la nube, junto con los audios del juguete. Por la tarde, Clara estaba en el despacho de una abogada recomendada por doña Celia, la licenciada Sonia, de unos 40 y tantos, contenida, cabello corto. La oficina era pequeña y sencilla, con un termo sobre el escritorio y la foto de 2 adolescentes. Clara contó todo en orden, sin llorar. La voz le falló una sola vez, cuando repitió el fragmento del «Mamá no puede sola». La abogada escuchó con atención, anotando aquí y allá. «El material que usted tiene», dijo cuando ella terminó, «es muy bueno, muy organizado. Normalmente la gente llega aquí con emoción y sin un solo papel. Con usted es al revés. Esa es su gran fuerza». Clara asintió. «Necesito proteger a mi hija, lo demás queda para después». «A la niña la protegemos», respondió la abogada con calma. «Con estas pruebas su posición es muy sólida, sobre todo si él lleva a esa profesional hasta su casa. Y la va a llevar. Usted tiene razón, probablemente muy pronto. Vamos a hacer lo siguiente». Platicaron 40 minutos. La licenciada Sonia le explicó qué decir y cómo comportarse la noche de la visita, qué grabar, a dónde mandarlo de inmediato. Clara escuchaba y asentía. Por primera vez en 24 horas sentía no pánico, sino algo parecido a piso bajo los pies. Del despacho fue a un centro infantil donde trabajaba una psicóloga conocida, Patricia. Agendaron una consulta supuestamente de rutina. Patricia le preguntó a la niña sobre la guardería, los juguetes, su mamá, su papá, con cuidado, sin forzar. En determinado momento preguntó: «¿Y tú juegas a algún juego secreto?». Livia, concentrada en pintar un erizo, levantó la cabeza. «Sí, al secreto de mamá». Clara apretó las manos una contra la otra por debajo de la mesa. Patricia asintió como si no se hubiera dicho nada especial. «¿Me cuentas? ¿O es secreto de verdad?». «Ay», la niña pensó un poco. «Papá dijo que si una señora pregunta, yo tengo que decir que mamá llora. Pero es un juego». «¿Y tú de veras crees que mamá llora?». Livia miró a su mamá, después a la psicóloga. «No, mi mamá no llora. Mi mamá es buena, pero papá dijo que es un juego. Por el premio». Patricia anotó algo, le sonrió a la niña y le dio otro dibujo para colorear. Después, cuando Livia salió a tomar un juguete del cuarto de al lado, se volvió hacia Clara. «Voy a hacer un informe por escrito», dijo bajito, con las frases textuales, fechado hoy. «Si se necesita, comparezco como profesional. Este comportamiento del padre es una forma de violencia psicológica contra la niña. Así lo voy a escribir». Clara solo asintió. No podía hablar. Regresaron a casa al final de la tarde. Clara entró con paso tranquilo. Se quitó el abrigo, se lavó las manos, puso pasta a cocer. Todo como siempre. Livia corrió a saludar al conejo, que la esperaba con paciencia en el sillón, y se quedó susurrándole cosas. Rogelio llegó en la noche, cansado, pero extrañamente animado, con un brillo en los ojos. Le besó la cabeza a su hija. Le dio un beso desganado en la mejilla a su mujer, como quien pone un sello. En la cena estuvo casi cariñoso. «Oye», dijo, casual, sirviéndose ensalada. «Hay una muchacha en el trabajo, muy buena gente. Es psicóloga, creo que de familia. Pensé en invitarla el jueves. Tomamos un café, juega un rato con Livia, echa un ojo. Sin cobrar nada, es conocida». Clara masticó despacio. Tragó. «¿El jueves?», repitió.
Está bien, invítala. Hasta logró sonreír. Una sonrisa calmada, serena. ¿Ves? Él cubrió la mano de ella con su palma. Yo me preocupo por ustedes. Andas sobrecargada. Deja que alguien de fuera eche un ojo, sugiera algo. Clara miró esa mano sobre la suya. Una mano tibia, conocida hasta la última arruga. Se soltó con cuidado, usando como pretexto pasarle el pan a su hija. «Gracias por pensar en mí», dijo. De madrugada, con todos dormidos, Clara se sentó en la cocina con una taza de té frío. Afuera lloviznaba y los postes del estacionamiento brillaban solos. Abrió el celular y le escribió un mensaje corto a doña Celia. «El jueves, empezando la noche. Quédate en casa, por favor». La respuesta llegó en un minuto. «Aquí estoy». Mandó el mismo texto a la licenciada Sonia. La abogada respondió: «Anotado. Seguimos el plan». Clara dejó la taza y se quedó un rato más ahí en la oscuridad. Por dentro ya no había el vacío helado de la víspera. Había una determinación silenciosa, firme, casi ajena a ella misma. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no eran las circunstancias las que la arrastraban. Era ella la que conducía las circunstancias. Y faltaban 2 días. Llegó al jueves entera, sin el temblor que temía. En la mañana llevó a su hija a la guardería, compró de regreso un paquete de galletas buenas y una caja de chocolates, de esas que se ponen en la mesa cuando hay visita. Acomodó tazas limpias en la cocina, limpió la mesa, cambió el trapo del fregadero, todo como para recibir gente en forma. Solo que el celular quedó en el barandal de la sala, pantalla hacia arriba, la grabadora ya abierta, y junto a él un aparato viejo, encendido también, por si acaso. Rogelio llegó temprano, enfáticamente calmado, y hasta ayudó a poner la mesa. Una vez, de pasada, dijo: «Lo importante es que no te pongas nerviosa, es buena persona». Clara asintió con la cabeza. Livia estaba en el tapete de la sala, acostando al conejo en una camita de muñeca y susurrándole algo en la oreja rosada. El timbre sonó al principio de la noche. La visita tenía más o menos la edad de Clara, un saco gris bien cortado y un portafolio en la mano. Se presentó como Vanessa. Sonrió con cortesía, una sonrisa medio automática. Fue a la cocina, se sentó, aceptó café, sacó una libreta y empezó por el protocolo. ¿Desde cuándo viven ahí? ¿Quién cuida a la niña? ¿Cómo son las noches de la familia? Clara respondía directo y corto. Rogelio interrumpía seguido, como quien tiene prisa. «Mire, voy a ser franco con usted», dijo él, sirviéndole más café a la visita. «Clara es una persona maravillosa, pero últimamente todo le está pesando mucho. Se pone nerviosa, se le olvidan las cosas. Ayer mismo por poco, y deja a Livia en la guardería». «No la dejé», dijo Clara bajito. «Bueno, no la dejaste, pero llegaste tarde. Lo digo porque necesitamos ayuda. Desde fuera se ve mejor». Vanessa asentía con cuidado, anotaba, y en cierto momento preguntó si podía llamar a la niña. Livia entró abrazada al conejo, se sentó en el regazo de su mamá y miró a la señora desconocida sin mucho interés. Vanessa le abrió esa sonrisa profesional que Clara reconoció al instante, no cálida, de trabajo. «Livia, cuéntame cómo es la vida de ustedes en casa. ¿Cómo es tu mamá?» La niña pensó un poco. «Mi mamá es buena. Ella me hace mi trencita». «¿Y tu papá?» «Papá también es bueno, nada más que está mucho en el trabajo». «¿Y mamá y papá pelean?» Livia se encogió de hombros. Rogelio carraspeó. «Hija», dijo con suavidad, «¿te acuerdas que contaste que mamá a veces llora? Cuéntale a la señora cómo lo platicamos». Clara no se movió, solo bajó la mano despacio sobre la rodilla de su hija, apenas como quien dice: «Aquí estoy». La niña miró a su papá, después a su mamá, después otra vez a su papá. Los labios le temblaron. «Papá», dijo bajito, «esto ya no es un juego, ¿verdad?» La cocina se quedó en silencio absoluto. Vanessa dejó de escribir. Rogelio abrió una sonrisa forzada. «¿Qué pasa, mi amor? Cuenta nada más cómo jugamos». «Jugamos al secreto de mamá», dijo Livia,
y sin que nadie lo esperara, se puso a llorar, bajito, sin gritos, solo las lágrimas escurriendo. Tú me dijiste que dijera que mamá llora, pero mamá no llora, mamá es buena. Y escondió la cara en la blusa de Clara. Clara levantó los ojos despacio hacia su marido. Él palideció, intentó decir algo y no encontró ni una palabra. Ella estiró el brazo y tomó el celular del barandal. «Vanessa», dijo con voz firme, «creo que usted necesita oír una cosa más antes de escribir cualquier informe». Apretó play. Primero vino la risa de la niña, después un clic, después la voz melosa de él. «Mamá llora mucho», repite. Y la vocecita fina. «Mamá llora mucho». El audio siguiente ya era la conversación por teléfono. La evaluación, ella no sospecha nada. Vanessa apartó la taza despacio, miró a Rogelio, después el portafolio en sus manos y lo cerró con cuidado. «Rogelio», dijo contenida, «¿entendí bien que usted me invitó aquí hoy en calidad de profesional para evaluar las condiciones en que vive la niña?» Eso es un montaje», soltó él. «Ella lo editó. Tú editaste eso». Y avanzó hacia el celular. Clara apartó la mano con toda calma. «Las copias las tiene la abogada», dijo, «y están en el correo, y en 2 lugares más. No gastes energía». Vanessa se levantó. «Lamento mucho haber sido utilizada de esta manera», dijo, seca. «Yo no voy a participar en esto. Buenas noches». Salió al pasillo. Clara la oyó ponerse el abrigo, oyó azotarse la puerta, y enseguida un segundo timbrazo, corto, conocido. Doña Celia. Clara ni siquiera había tenido tiempo de avisarle, pero la vecina, por lo visto, andaba vigilando el pasillo por su propia cuenta. «Clarita», anunció bien fuerte, ya desde la entrada. «Te traje el pastel que me pediste». Entró a la cocina, se paró recargada en el marco, cruzó los brazos y miró a Rogelio con la serenidad de quien ya vio de todo en esta vida. «Bueno», dijo, «aquí me quedo». Rogelio se desesperó. Primero gritó que Clara había armado todo, que estaba loca, que la iba a demandar, que se iba a llevar a su hija como fuera. Después giró la llave y empezó a suplicar que se había perdido, que Leticia fue un error, que iban a arreglarlo todo, que por la niña tenían que intentarlo. Clara escuchó en silencio. Livia ya no lloraba. Estaba en su regazo, mirando a su papá con ojos grandes y secos, ojos que una niña de 4 años no debería tener. «Agarra tus cosas», dijo Clara cuando él se agotó. «Hoy duermes en casa de tu mamá. Lo demás lo arreglamos por la abogada». «Clara, agarra tus cosas». Las agarró. Se tardó revolviendo el cuarto y salió con una maleta mal cerrada. En la puerta se dio la vuelta. Quiso decirle algo a su hija. La niña desvió la cara y la escondió en el hombro de su mamá. Rogelio se quedó parado un segundo y cerró la puerta tras de sí, sin decir nada más. Doña Celia se acercó, le pasó la mano por la cabeza a la niña, después a Clara. «Eres fuerte, mija», dijo bajito. «Ahora respira, nada más respira». Lo que vino después fue pesado. Él llamaba todos los días, ora amenazando, ora arrepentido. Intentó mandar recado por medio de su mamá, diciendo que había recapacitado. Una vez apareció en la puerta, y doña Celia abrió y le explicó con mucha claridad que ahí no era bienvenido. Entre los conocidos en común, unos se alejaron de Clara, otros de él. La suegra habló una vez y dijo lo que no debía. Habló una segunda vez para disculparse. Clara agradeció con cortesía y sin calor. La licenciada Sonia trabajó con calma y precisión. Los audios, las conversaciones con Leticia, el informe de la psicóloga, el reporte de la pediatra y el testimonio de la maestra fueron reunidos en una sola carpeta. Al ver todo ese material, Rogelio dejó de insistir en disputar la custodia. Quedó solamente la cuestión de las visitas, que se realizarían en los términos definidos por el juzgado familiar y por los profesionales responsables. Leticia desapareció incluso antes de todo eso, en cuanto entendió que, en lugar de una familia nueva, lo que la esperaba
era un proceso legal. Mandó un «perdón, yo así no puedo» y borró todas las conversaciones, como si nunca hubieran existido. Clara no festejó. Sentía amargura. A veces, acostando a su hija, se acordaba de cuando ella y Rogelio, en esa misma cocina, comían sopa instantánea de madrugada, se reían, discutían qué nombre ponerle a la niña que iba a nacer. Aquel hombre y este, que le enseñaba a una niña a mentir sobre su madre, seguían sin encajar en su memoria. Ella dejó de intentar encajarlos, simplemente aceptó que a veces es así. Algunos meses después se mudaron a un departamento más chico, más cerca de la guardería. El cuarto de Livia quedó estrecho, pero con ventana hacia el oriente, y en las mañanas el sol entraba entero ahí. Clara amplió la tienda en línea y contrató a una ayudante. El dinero no sobraba, pero alcanzaba. Ella misma se asombraba de la rapidez con que una vida nueva se organiza, cuando ya nadie anda jalando pedazos de ella para todos lados. En las noches las dos hacían galletas, no porque quedaran bonitas, sino porque a la niña le encantaba amasar la masa con las manos. La cocina era chica, tibia, con dibujos pegados en el refrigerador. Doña Celia aparecía los fines de semana con un frasco de mermelada casera. Doña Marlene recibía a Livia en la guardería como si fuera de la familia. Patricia atendió a la niña algunas veces más y después dijo: «Listo, mamá, de aquí en adelante ustedes siguen solas». El conejo de orejas rosas quedó en el estante de arriba del closet, donde Clara lo guardó desde la primera noche después de la mudanza. Le quitó las pilas. A veces, acomodando cosas, se topaba con él, lo tomaba, le alisaba las orejas suaves. La voz mecánica estaba callada. El conejo era solo un conejo, un peluche viejo, de esos que los niños aman. Livia casi lo había olvidado. Ya había muñecas nuevas, caja de colores nueva, intereses nuevos. Crecía rápido y alegre. Una noche, ya en pleno invierno, Clara estaba de pie junto a la ventana con una taza de té. Su hija dormía. Afuera caía la misma llovizna de aquella tarde en que trajeron el conejo de la tienda. Solo que la ventana era otra, el edificio era otro, la vida era otra. Miraba las luces del estacionamiento allá abajo y pensó una cosa muy simple. Había ido a la tienda a comprar un juguete parlanchín y gracioso para que hubiera más risa de niña dentro de la casa. Y de ahí se trajo la verdad, que primero le tumbó todo lo conocido bajo los pies y después la puso de pie otra vez. Estas cosas, pensó Clara, probablemente no pasan por casualidad. Alguien allá arriba a veces nos cuida de un modo asombrosamente inoportuno, por medio de un conejo barato de orejas rosas, de un clic de botón de plástico, de una voz que nunca debió haber sonado. Terminó el té, lavó la taza, apagó la luz de la cocina. Fue al cuarto de su hija. La niña dormía con la cobija caída en el piso. Clara la tapó, le acomodó la almohada, le besó la frente. Se quedó un rato más ahí, escuchando su respiración tranquila. Después salió en silencio y entrecerró la puerta. El departamento estaba tibio, callado y verdaderamente en paz. Por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente.